El siguiente tema que vamos a revisar es el ciclo celular y de ahí se van a derivar los temas de mitosis y meiosis que pertenecen al mismo tema. Normalmente lo ven como temas distintos, pero en este caso mitosis y meiosis tienen que ver con el ciclo celular. El ciclo celular es un proceso en el cual la célula se va a dividir. Entonces es un proceso cíclico, que en muchos casos es cíclico, no siempre, ya que este puede tener una continuidad, de ahí el nombre de ciclo, y que se lleva a cabo en dos fases. Estas fases son la interfase, que es la fase general, y la mitosis. Cuando una célula decide dividirse, no lo realiza de manera individual o de manera eh, que simplemente lo decide ya. No, una célula para poderse dividir necesita recibir señales, señales del ambiente que le indiquen que tiene que dividirse. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, una célula B, productora de anticuerpos, previo a realizar sus anticuerpos, tiene que hacer lo que se denomina en inmunología una expansión clonal. Entonces, estas células reciben del medio ambiente una señal. Esa señal es un antígeno, pero no únicamente es el antígeno. Tiene que haber una inducción de citocinas que se pegan a través de sus receptores, y estas citocinas son producidas por células cooperadoras que le van a indicar que hay una infección y que efectivamente tiene que eh, expandirse clonalmente. Entonces, ya que recibió esas señales a través de su membrana, esa célula se va a dividir. Entonces, ninguna célula va a decidir sola, excepto las células tumorales, que es así, se salta todos los procesos de regulación. Las células de manera normal no deciden por sí solas dividirse, necesitan siempre señales, ya que si no reciben esas señales, el proceso no es regulado. Por lo tanto, el proceso del ciclo celular es un proceso altamente regulado. Así pues, la primera fase, que es la interfase, se denomina, bueno, esta interfase se divide a su vez en tres fases, que es la fase G1, la fase S y la fase G2. En su totalidad, las dos fases, interfase y la mitosis, duran aproximadamente de 15 a 16 horas. Y la meiosis, pues dependiendo si se es hombre o mujer, este ciclo celular puede durar mucho más tiempo. Y entonces, en los comentarios me van a poner por qué ustedes creen que va a ser distinto y cuánto sería el tiempo que se requiere para hombres y mujeres. Entonces, esta va a ser una parte interactiva para participación de nuestra clase. En los comentarios, aquí mismo en Facebook, ustedes van a ir poniendo por qué creen que es distinta la meiosis, el tiempo que se lleva a cabo la meiosis en hombres que en mujeres, y cuánto se puede llevar aproximadamente entre hombres, la meiosis, el ciclo celular incluyendo meiosis en hombres, y cuánto se llevaría en mujeres. Entonces esto lo vamos a tomar como participación de clase. Posteriormente, entonces esto va a ser, la mitosis se lleva a cabo entre 15 y 16 horas, más o menos. Y ahorita vamos a ver por qué ese más menos. Bueno, principalmente, normalmente es más. El mínimo serían 15 horas y ya de ahí se puede extender. Hay un límite que no debe exceder las 24 horas, ya que si durante el proceso regulatorio hay algo mal y no se puede avanzar a la siguiente fase, más vale que la célula muera.
ya que una célula con un proceso anómalo pues puede desencadenar que las células hijas posteriores de esa célula, si es que esa célula tiene capacidad de división, todas sus células hijas se vayan también con esa misma anomalía y entonces empiecen ahí problemas pues que generan una enfermedad. Entonces, el ciclo celular, nosotros tenemos que las células que aún no se dividen se encuentran en fase G0. Todas aquellas células que están esperando dividirse o las que ya están totalmente diferenciadas, por ejemplo, las neuronas, ellas ya no pueden entrar al ciclo celular, entonces cuando se estaban formando las neuronas, pues las células precursoras, pues sí estaban en un ciclo celular, pero llegó el momento en que esas células ya no recibieron las señales para dividirse, por lo tanto entraron a una fase G0 y dependiendo de los estímulos, estas se diferenciaron. Entonces se especializaron y ya se estacionan pues como tal, como en células en células neuronales totalmente diferenciadas y que ya ejercen su función. Hay otro tipo de células, por ejemplo, las de médula ósea, que estas están en una constante división, sobre todo las células madre. Y entonces esas células están en una constante división y requieren de estímulos, principalmente estímulos de citocinas, que le indican que tienen que realizar el proceso. Entonces, esas células primero a veces están sin división y con los estímulos esas células se dividen y entonces de G0 pueden entrar a la fase G1. Y entonces esas células que sí tienen capacidad de división entran a G1, que es una fase normal y funcional de la célula. Y los organelos, una de las características es que los organelos se van a duplicar en número. Sin embargo, van a ocurrir otra serie de actividades celulares aquí en G1. De G1 vamos a pasar a la fase S, que es la fase de síntesis del DNA. De ahí viene, de síntesis, viene S. Entonces, es un proceso que nosotros vamos a denominar replicación. La síntesis de DNA, realmente el nombre oficial o el nombre en genética a partir de ahora será replicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de replicación, en automático nos conectamos que el DNA está duplicándose, que está sintetizando para que la célula entre un proceso posterior, que es la mitosis. Después tenemos la fase G2, que es un proceso donde la duplicación del genoma se completa y se tienen las proteínas necesarias para entrar a la mitosis. Hay una activación. Y finalmente nosotros tenemos la fase M, que bien puede ser mitosis o puede ser meiosis, dependiendo del tipo de célula que estemos hablando. Entonces, bueno, vamos a pasar a cómo es que este ciclo está regulado. Bueno, entonces quedamos que nuestras células que están en G0 y entran a G1, en esta etapa la célula va a crecer, va a haber una absorción de nutrientes, se van a producir factores de crecimiento. Bueno, esto es activado por factores de crecimiento, citocinas, adhesión, contacto celular. Entonces, estas son las situaciones por las cuales la célula que está en G0 permite entrar a G1. Entonces, en G1 lo que hace la célula es que va a crecer, va a absorber nutrientes, va a sintetizar todas aquellas sustancias que necesita para pasar a la siguiente fase. Entonces, va a producir proteínas, va a duplicar sus organelos y ya que está lista, va a haber lo que se denominan checkpoints
o puntos de control. Entonces, aquí en G1 va a haber un punto de control. Ese punto de control nos va a permitir determinar si la célula es lo suficientemente grande. Recuerden que les dije que en G1 una de las cosas que va a pasar es que la célula va a absorber nutrientes y va a crecer, y que al final, en la fase M, cuando se acaba la mitosis, la célula hija es idéntica a la célula madre. Y esto incluye el tamaño, por lo tanto nuestra célula tiene que crecer en la fase G1. Entonces, una de las cosas, de los requisitos que se tiene que cumplir es que la célula sea lo suficientemente grande. Otro punto que se tiene que cumplir es si hay un ambiente favorable. El ambiente favorable es si alrededor de la célula hay suficientes nutrientes, si la célula está en el lugar correcto para realizar este proceso. Entonces, se revisa eso. Entonces, factor ambiente, factor crecimiento celular, y con el crecimiento celular está implícito todo lo que son los nutrientes necesarios, la hidratación de la célula intracelularmente, para poder pasar a la siguiente fase, y si esto ocurre se pasa a la fase S. Entonces el checkpoint o punto de control es verificar que esto ocurra. Entonces esos puntos de control son procesos bioquímicos, o sea, no es que haya ahí la célula tenga personitas que lo haga solito, no. O sea, hay todos los procesos que ocurren en las células son procesos bioquímicos. Entonces, esta revisión se debe a estar las enzimas que marcan las proteínas que nos van a permitir pasar a fase S. O también van a marcar o activar algunos factores de transcripción. Entonces, bueno, eso es realmente lo que ocurre. Estas reacciones bioquímicas que me van a permitir que las sustancias que requieren para fase S pues estén activas. Entonces, quienes realizan eso son las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas. Las cinasas dependientes de ciclinas son las enzimas que llevan a cabo la fosforilación, pero su nombre no lo indica, dependen de otras proteínas que son las ciclinas. Así pues, cuando se pasa ese punto de control, llegamos a fase S, el genoma se duplica, pasamos a fase G2. En esa fase G2 también hay otro punto de control en donde la célula va a verificar nuevamente si la célula es suficientemente grande, ya que recordemos que aquí ya han pasado bastantes horas. Entonces, en esas horas podría ser que la célula ya se encuentre en un ambiente deshidratante, o se encuentre en un ambiente no rico en nutrientes, o que se encuentre, bueno, ya en un sitio pues nada agradable. Entonces, yo siempre les pongo como ejemplo, imagínense que tenemos un linfocito que se activó, que iba a producir células, citocinas, perdón, anticuerpos o citocinas, y entonces al cortarnos esas células sale, y pues ya no hubo chance de que eso ocurriera. Obviamente la activación de linfocitos ocurre en ganglios principalmente, entonces pues el daño tendría que haber sido desde ganglios, ¿no? Entonces, la célula es lo suficientemente grande, es lo que se checa, el ambiente es favorable, y aquí también es otra situación que se checa, y si todas las células han replicado su DNA, entonces se verifica eso. Además, se verifica que el DNA esté totalmente replicado y que no tenga errores, ya que de ocurrir esto, la célula prefiere estacionarse, tiene proteínas que nos van a permitir detenerse o bloquear las enzimas que nos permiten fosforilar las
nos permiten activar la fase M, entonces la célula se queda estacionada hasta que se cumplen los requisitos, siempre y cuando no se pase del tiempo, ya que si esto ocurre, mejor la célula entra a apoptosis. Si es demasiado el tiempo en el que se queda estacionada, esas mismas proteínas inducen la apoptosis. Entonces, pero si se cumplen, pues de G2 pasamos a M, que eso es lo ideal, ¿no? Entonces, ya que se pasó el punto de control, entramos a la fase M, que puede ser mitosis o meiosis. Y entonces, tanto la mitosis como la meiosis también tienen un checkpoint. Entonces, ese checkpoint ocurre en la fase, en la metafase. Entonces, la mitosis tiene un checkpoint, la meiosis tiene dos checkpoints, porque recordemos que en meiosis hay dos metafases, metafase 1 y metafase 2. Entonces, en ese checkpoint se verifica que todos los cromosomas estén alineados en el uso. En el eje ecuatorial, sí, estén alineados de acuerdo al uso en su eje ecuatorial. Entonces, bueno, ¿quién regula estos procesos? Bueno, ya les dije que los regulan las cinasas dependientes de ciclinas. Hay diferentes cinasas dependientes de ciclina que ya están determinados en el artículo que hemos revisado, y esas cinasas dependientes de ciclinas, al unirse con la ciclina B, se activan, ya que de manera separada estas que son las enzimas no son inactivas. Cuando se unen las ciclinas, activan estas enzimas, las cuales se van a fosforilar, y luego a su vez van a fosforilar otras sustancias que nos van a permitir, por ejemplo, en este caso, la CDC2 con la ciclina B juntas son el factor promotor de la mitosis, que actúa aquí en este checkpoint, porque me van a inducir mitosis. Entonces, esas enzimas van a fosforilar las proteínas que están involucradas en condensación de cromatina, fosforilando la histona H1, la fosforación de las láminas para que nos permita la caída de la envoltura nuclear, la fragmentación del aparato de Golgi y retículo endoplásmico, y nos van a promover la formación del uso mitótico. Entonces, estos son los 4 procesos que controla o que dependen para el inicio de la mitosis. Digamos que todo lo que tiene que ver con la profase de la mitosis. Entonces, esto está desencadenado por la activación vía las cinasas dependientes de ciclinas. Entonces, su función es fosforilar las proteínas que nos permiten pasar a la siguiente fase. Entonces, las CDCs o las cinasas dependientes de ciclinas son proteínas que siempre van a estar presentes durante todo el ciclo celular, mientras que las ciclinas van a ser proteínas que van a ir, los libros dicen apareciendo y desapareciendo, lo cual es un mal concepto. Más bien, se producen y posteriormente se degradan y se vuelven a producir de acuerdo a las diferentes fases. Entonces, hay una producción de ciclinas que es activo y dependerá de la fase, y de la CDC que se va a querer, o CDC o CDK, que es lo mismo, que se van a activar. Entonces, cinasa es dependiente de ciclina, es dependiente de la ciclina, y cada checkpoint tiene sus diferentes CDKs y sus ciclinas. Y la unión de estas nos van a permitir fosforilar sustancias que nos permiten el paso a la siguiente fase.
Si no hay fosforilación de estas sustancias y algún proceso nos queda incompleto, pues la célula mejor se va a ir a apoptosis. Entonces, aquí tengo el ciclo celular, está un poquito ladeado, bueno, como que le dieron vueltecita. Entonces G1 empieza aquí, entonces la célula entra y entonces yo tengo aquí que ciclina D está presente y entonces viene la aparición de CD4 y CD6 que se pueden unir ambas a ciclina y entonces viene aquí el primer checkpoint en el cual empieza la fosforilación de factores de transcripción, de enzimas, que nos van a permitir el paso a la fase S y también junto con la ciclina E y la CDK2 vamos a pasar a fase S y en la fase S también hay un checkpoint que normalmente no se habla mucho, pero ciclina A y CDK2 y CDK1 nos van a permitir, bueno, perdón, ciclina 2 nos van a permitir el fase G2 y en fase G2 tenemos a ciclina A y CDK1 para que nos permitan el paso a la mitosis. Y aquí nosotros tenemos que en mitosis, en las metafase o meiosis, tenemos a la ciclina B y la CDK1. Vemos que aquí nosotros tenemos distintas proteínas que son P53, P21, P16, aquí otra vez P21. Bueno, estas proteínas son reguladores tumorales, son represores tumorales. Su aparición e inactivación de las CDKs nos van a permitir bloquear el ciclo celular. Si el proceso está mal, estas proteínas van a estar en altas concentraciones bloqueándonos estas enzimas y no nos van a permitir el paso al ciclo celular. Entonces, un proceso mal que me puede derivar un tumor, es mejor detener a estas enzimas para que no fosforilen todo lo que se requiere para pasar hacia acá y esperar a que se complete esta fase. Si la fase no se completa, esto, P53 principalmente al estar en cantidades importantes, lo que van a hacer es inducir, al ser un factor de transcripción, nos van a promover la expresión de genes que me van a inducir una apoptosis. Entonces, más vale una célula muerta que una célula tumoral. Muy bien, entonces, ya que se cumple todo el ciclo celular, la mitosis es un proceso en donde ya va a ocurrir como tal la división. La interfase fue una fase de preparación para la división celular, mientras que la mitosis ya es el proceso como tal de división. Entonces, la mitosis de la fase M del ciclo celular ocurre en 4 grandes fases. Algunos libros nos dicen que hay una proalgo, una fase tardía. Entonces, nosotros vamos a hablar de profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Entonces, estas van a ser nuestras 4 fases de la mitosis. Entonces, la profase es una fase en la cual la célula se va a empezar eh, a activar la condensación de los cromosomas. Y entonces, los cromosomas, recuerden que el DNA se duplicó. El DNA es una cadena sencilla en cualquiera de nuestras células, excepto aquellas que se van a dividir y han pasado por fase S, duplican su cadena de DNA. Entonces, la fase S lo que hizo es hacer una copia de una cadena de DNA que era la inicial. Entonces se hace una copia, ambas tenemos nuestros cromátides hermanas en un cromosoma, entonces los cromosomas se condensan en la profase y las cromátides hermanas quedan juntas, unidas al centrómero,
Entonces todos nuestros cromosomas se condensan, que es una de las características importantísimas de la mitosis. Otra cosa que ocurre es que nuestros centrómeros que se duplicaron se van a separar debido a cuestiones físicas, físico-químicas y se separan y se van a ir a los diferentes polos, entonces forman los diferentes polos y de ahí se empiezan a crecer, no, se empiezan a ensamblar, a reensamblar las proteínas de citoesqueleto que van a formar el huso. El citoesqueleto es un organelo que, como ya vimos, es un organelo que se puede desensamblar y se puede volver a ensamblar. Entonces aquí va a haber una reorganización de ese organelo y entonces se desensambla el citoesqueleto, las proteínas del citoesqueleto, y después se vuelven a ensamblar para formar el huso. Posteriormente, bueno, aquí nos dice el citoplasma, el núcleo va a ser un núcleo dispersante, pero un núcleo dispersante, donde se va a dispersar porque recordemos que el nucleolo una zona activa en la síntesis de RNA ribosomal, y entonces va a empezar a haber una baja producción de RNA ribosomal, entonces, pues por eso es que se va a empezar a dispersar, va a empezar ya a no ser visible, y la envoltura nuclear se va a romper, realmente se forman vesículas pequeñitas que ya no van a poder ser visibles y nos dejan libres los cromosomas. Los cromosomas a través del centrómero se van a unir a través de unas proteínas que se llaman proteínas de cinetocoro, se van a unir a las fibras de, de las proteínas crecientes, porque van a ir creciendo en tamaño estas proteínas del uso mitótico, y se van a enganchar a través del cinetocoro, de estas proteínas que están rodeando el centrómero, que se llama el cinetocoro, entonces se enganchan y a través de ese enganche, cuando esto crece, se va llevando hacia el centro de la célula, y entonces todo esto ocurre en la metafase, entonces se van llevando hacia lo que denominamos el eje ecuatorial, y cuando ya son llevados a lo que es el eje ecuatorial, entonces ya se dice que estamos en metafase. Entonces, cuando los cromosomas ya están totalmente alineados en el eje ecuatorial, estamos en metafase. ¿Por qué se denomina eje ecuatorial? Porque aquí se hace una analogía con la geografía. Entonces nosotros tenemos nuestros polos, que en la Tierra sería polo norte, polo sur, y nosotros en la Tierra tenemos en geografía delimitada que la línea imaginaria que divide la Tierra en dos, exactamente al centro, teniendo polos, los polos como lugares opuestos, es nuestro ecuador. Entonces de ahí en la analogía, entonces tenemos nuestros polos celulares, que les denominamos polos opuestos, y nuestro eje ecuatorial. Entonces, cuando nuestros cromosomas ya están totalmente alineados al eje ecuatorial y enganchados de ambos lados del uso mitótico, de las proteínas del uso mitótico, ya decimos que estamos en metafase. Durante la metafase también los cromosomas están en su punto de condensación más alto, es decir, están totalmente condensados los cromosomas. Y entonces nuestros cromosomas que ya están totalmente condensados y que ya han cumplido con su metafase, se pasa ese checkpoint como a través de la fosforilación de las proteínas que nos van a permitir que ahora nuestro citoesqueleto tenga un cambio. Y entonces el cambio es que estas proteínas ahora se retraigan
digamos, jalen nuestros cromosomas. Y nos separen las cromátides hermanas en dos, dado que esta cromátide se va a ir hacia acá y esta otra cromátide, que cada una es una hebra de DNA, se reparta hacia acá. Son hebras de DNA altamente condensadas. Entonces vamos a ver más adelante cómo es esa condensación. Entonces se reparten, se hace el reparto y cuando se hace el reparto es la anafase. Entonces, en la anafase lo que ocurre es que se contrae esas proteínas del huso, que son microtúbulos, y cada una de estas cromátides hermanas se van a polos opuestos. Entonces, la anafase se caracteriza por la separación de las cromátides hermanas de un cromosoma. Entonces se separan las cromátides hermanas y finalmente nosotros llegamos aquí a lo que es la telofase, que es todo lo contrario de la profase. Los cromosomas se descondensan, la envoltura nuclear se empieza a generar, bueno, al ya haber núcleo, los usos también, el uso termina por totalmente disgregarse y dentro de la telofase, que es la fase final, de acuerdo a la etimología, telo significa fin, significa que es la fase final de la mitosis, se incluye la citocinesis. Entonces, la citocinesis, que pertenece a la telofase, no es otra cosa que ya se tiene completa la formación del núcleo, ya se tiene bien marcado nuestro centro celular, ya se está empezando a restablecer lo que es el citoesqueleto y aquí lo que va a pasar es que se va a formar lo que se denomina el anillo contráctil. El anillo contráctil está formado por actina y miosina, que si ustedes recuerdan, actina y miosina, o no, tal vez deberían saberlo, pues lo debieron haber visto en fisio y lo debieron haber visto también en histo. Son proteínas contráctiles, actina y miosina, al menos el músculo, ¿no? Entonces aquí también tienen una actividad similar y yo siempre les hago la analogía a ponerle una liga a un globo semi-inflado. Entonces, y que esa liga es muy pequeñita, entonces al ponérsela lo que va a hacer es que va a unir estas zonas, ¿sí? Entonces la actina se empieza a concentrar en la zona media donde estaba nuestro eje ecuatorial y se empieza aquí a pegar y nos permite entonces ir contrayendo esta zona y permitir que las membranas estén lo suficientemente cercas para que esta membrana se fusione con esta y esta con esta otra y de esta manera lograr la separación sin que haya pérdida de líquidos o de organelos o de sustancias importantes para la célula. Y entonces ya tenemos finalmente completa nuestra mitosis y nuestro ciclo celular. Si la célula tiene la cantidad adecuada, de información exterior que le indique que tiene que volver a empezar el ciclo, lo va a volver a empezar desde la fase G1. Si no están las condiciones para que la célula se divida otra vez, la célula va a pasar a fase G1 y puede quedarse estacionada llevando a cabo sus actividades normales de supervivencia y de secreción de sustancias de acuerdo a su naturaleza y se puede incluso diferenciar y ya no ser susceptible de entrar otra vez a ciclo celular. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas fotografías utilizando sustancias fluorescentes en donde tenemos una célula en interfase, que pues nuestro núcleo está pues intacto. Entonces en la profase tardía, temprana, nosotros tenemos aquí que el DNA, la cromatina se empieza a condensar, entonces vean cómo se ve como corrugada. En la profase tardía aquí ya tenemos
los usos, cómo se, bueno, lo que serían nuestros nucleolos, cómo se van yendo a polos opuestos. Aquí ya vemos totalmente nuestra cromatina, como ya casi se está terminando de condensar, ya tenemos aquí nuestros polos opuestos, en la metafase ya totalmente marcados nuestros polos, los cromosomas alineaditos al eje ecuatorial. En anafase ya se empiezan a separar las cromátides hermanas, en la anafase tardía ya vienen separaditas, y en la telofase ya la formación de núcleos y la descondensación de esos cromosomas, de esas cromátides hermanas, que ahora les vamos a denominar cromosomas para cada una de nuestras células, y la formación de lo que sería nuestro, aquí no se ven las membranas, lo único que vemos son proteínas marcadas, y vemos aquí cómo tenemos concentrada totalmente la tubulina, que es la que está en verde, que nos marcan ahí lo que es nuestro anillo contráctil, es la zona del anillo contráctil. Entonces, nuestros cromosomas, nosotros tenemos que cada cromosoma tiene una hebra de DNA y luego la otra, que es la duplicada en la fase S, y así es como lo veríamos totalmente condensado. Entonces se separan y nuestro cromosoma de manera general tiene dos cromátides, que les vamos a denominar cromátides hermanas. Tienen una parte que es digamos, la parte más lejana, que es, lo vamos a leer, recuerden que telos les dije que significaba fin, entonces esta parte es el telómero, este es el centrómero, y les había dicho que hay unas proteínas que se unen al centrómero, que son las proteínas de cinetocoro, y estas proteínas son las que se unen o sea, anclan al uso mitótico o al uso meiótico, eh, que también le denominan uso acromático, es más correcto, y para que nos permita entonces la separación. Cuando hay una contracción de lo que son las fibras del, de lo que es nuestro citoesqueleto, eh, van a separar las cromátides hermanas y se va a ver así en la anafase. Entonces, hablando de números, vamos a hacer números al ratito de cuántos cromosomas empezamos, con cuántos terminamos. Y entonces aquí nosotros tenemos aquí una fotografía con células en diferentes fases. Aquí vemos células en profase, donde la cromatina está condensándose, todo esto está en profase. Vamos a buscar en metafase, miren, tenemos esta con los cromosomas al eje ecuatorial, metafase. Aquí vemos otra metafase, aquí pareciera ser una anafase temprana, anafase. Eh, Aquí vemos más anafases, metafases y este, algunas células en telofase, ¿sí? Están aquí unidas todavía, pero ya con los dos núcleos. Entonces es evidente la telofase, aquí tenemos otra telofase, aquí hay otra. Entonces es realmente fácil identificar las células en distintas fases. Ya conociendo obviamente cómo son las condiciones y las características de cada una de estas fases. El anillo contráctil, entonces quedamos que la lactina y la miosina, principalmente va a haber más actina, se va a unir aquí y entonces se va a empezar a contraer y van a formar nuestro anillo contráctil, permitiéndonos que las membranas queden lo suficientemente cerca. Bien, entonces pasamos ahora a lo que es la meiosis. La meiosis también se conoce como división reduccional, la cual tiene como lo hace distintivo a que esta ya se lleva a cabo en dos procesos, la meiosis 1, que es la división reduccional, y la meiosis 2, que es un proceso de división parecido a la mitosis. Aquí la diferencia es que va a haber
un proceso bien importante que en la profase los cromosomas homólogos se van a parear y va a haber intercambios de información entre cromosomas paternos de origen paterno y cromosomas de origen materno a través de un proceso que se llama denominación, que va a ser un proceso cruzado. Ya que vamos a ocurrir en dos divisiones y va a haber una reducción del número de cromosomas, se va a reducir. Las células hijas ya no van a ser iguales a las células originales, sino que van a tener la mitad del número de cromosomas que se tenían inicialmente. Y vamos a tener ahora al final, en lugar de 2 células, va a haber 4 células que les vamos a denominar gametos y esas células van a ser haploides. Así pues, nosotros tenemos que, pues, terminando la interfase, la célula entra a la profase, igual. Se condensa la cromatina, el núcleo se desintegra, pero hay un apareamiento de los cromosomas homólogos, un intercambio de información, a lo cual lo vamos a denominar recombinación, y se intercambia todos los cromosomas homólogos, que es el que proviene de papá y mamá, con la misma disposición de genes, pero uno es de origen paterno y el otro de origen materno, van a intercambiar esa información. Eso va a ocurrir en los 23 pares de cromosomas en las mujeres y en 22 pares de cromosomas en los hombres. Se hace el intercambio de información y posteriormente en la metafase van a estar alineados al eje ecuatorial. Ya una vez alineados en el eje ecuatorial, en la anafase se pasa a la anafase dada al checkpoint, la activación de las proteínas que nos permiten pasar al checkpoint. Y se separan nuestros cromosomas homólogos, esa es la diferencia con la mitosis. En la meiosis 1 se separan cromosomas homólogos y posteriormente viene la telofase, que es ya la separación de las dos células con la activación de lo que es la citocinesis. Y después tenemos que estas dos células, que son las células hijas, que ya van a tener la mitad de los cromosomas con los que se inició aquí, ahora van a separarse, van a pasar por la profase, metafase, anafase y telofase, similar a la mitosis. Entonces, en la anafase, aquí ya están en metafase, en la anafase se separan las cromátides hermanas y se separa nuestra célula y al final ya tenemos nuestras 4 células. Entonces, bueno, aquí recapitulando la comparación de lo que es meiosis con una mitosis, pasamos a la duplicación del genoma en fase S, la profase, que es la desaparición del núcleo, la liberación, etcétera, etcétera. Y en la metafase y la anafase, separación de las cromátides hermanas y tener 2 células diploides. En la meiosis nosotros tenemos que hay una duplicación en la interfase de nuestro genoma, lo que nos permite tener 2 cromátides hermanas, es igual el proceso hasta aquí, la interfase, pero en la profase hay una recombinación de intercambio de información genética. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. Aquí recuerden, en la mitosis se separaban cromátides hermanas, aquí hay separación de cromosomas homólogos. Viene mi primera división. Posteriormente entramos a la segunda, que es en la metafase ya los tengo aquí alineados, y en la anafase se separan cromátides hermanas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se parece. La diferencia es que aquí yo ya tenía la mitad de cromosomas de la primera división. Y aquí terminamos con nuestras 4 células, que son una haploides, y aquí yo tengo 2 células diploides. Una característica de la profase de la meiosis es que esta profase se da a su vez en 5 fases. Estas 5 fases son el leptoteno, cigoteno, paquiteno,
diploteno y diacinesis. En estas 5 fases, la condensación de la cromatina va a ir de menos condensada a muy condensada. Recuerden que la máxima condensación es hasta metafase, entonces de poco condensada va a ir creciendo el grado de condensación, entonces más condensado, más condensado, más condensado, hasta muy condensado la cromatina. Entonces, el leptoteno inicia la condensación de la cromacina e inicia también la búsqueda del homólogo. El homólogo es un proceso en el cual, digamos, los cromosomas van a empezar a chocar. Entonces van empezando a encontrarse uno con el otro y hasta que encuentran el homólogo, por ejemplo, los cromosomas se enumeran del 1 al 22, los que nos vamos a denominar autosomas. Los cromosomas del 1 al 22 les vamos a denominar autosomas, entonces van a empezar a emparejar hasta que encuentran el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y así sucesivamente. Entonces, ya que se han apareado los homólogos, ya sé que se han encontrado, pasamos a cigoteno. Entonces, en el cigoteno los cromosomas se unen y forman, ya se encontraron pues, y se va a empezar a pegar algo que se llama el complejo sinaptonémico, que es el que nos permite hacer lo que conocemos posteriormente en la siguiente fase como paquiteno. En el paquiteno se forman las tetradas. El complejo sinaptonémico es, bueno, lo vamos a ver ahorita en una imagen. El complejo sinaptonémico es un puente de unión, eso es una red de proteínas con RNA que tienen actividad catalítica y se van a pegar donde se va a llevar a cabo el intercambio de la información genética entre cromosomas homólogos. Entonces puede ser en varias zonas, no solamente es una como siempre nos lo ponen. Nos lo ponen así que nada más es un cachito para representarlo, pero realmente se pega en diferentes zonas y va a haber diferentes complejos pegados a lo largo de nuestro cromosoma. Entonces va a haber un intercambio y entonces se pega el complejo sinaptonémico aquí en cigoteno para que tengamos lo que se denomina la tetrada. Y entonces la tetrada es básicamente tener 4 cromátides hermanas unidas y que no hay manera de separarlas. Entonces están unidas a través de esos complejos sinaptonémicos. Entonces, en paquiteno es donde ocurre la recombinación, es donde el complejo sinaptonémico corta el DNA de ambas hebras, intercambian y hace el pegado ya de manera lo ideal es que sea homogéneo. Estamos viendo los procesos normales en esta unidad 1, en la segunda unidad vamos a ver cuándo esto ocurre de manera que pues no es grata, ¿no? Y que nos genera enfermedades. Entonces, bueno, aquí lo normal es que hay un intercambio y ya que ocurrió ese intercambio pasamos a diploteno en donde es equivalente el quiasma. Entonces el diploteno básicamente es la fase en donde ya ocurrió la recombinación y se ve como un engrosamiento del DNA. En el DNA sí se ve el microscopio, son un poco potentes, se alcanza a ver un engrosamiento de una zona a lo largo de lo que sería nuestra tetrada y ahí nos indica que ya se llevó a cabo. Algunos libros dicen que es la cicatriz de donde ocurrió la recombinación y pues es donde ocurrió el corte y pegado de la información genética que se intercambió. Entonces, el quiasma es la evidencia de que ocurrió ahí la recombinación y que los libros lo marcan como si fuese una cicatriz. Entonces, es el sitio donde ocurrió la recombinación. Y entonces los cromosomas siguen unidos espacialmente. Durante este proceso la envoltura nuclear fue disgregándose y por tanto las proteínas del uso se van ya anclando a los centrómeros vía proteínas de cinetocoro. Entonces al estar juntas espacialmente pues se llevan juntas al eje ecuatorial
y viene el proceso de diacinesis, que los libros nos dicen es que ya se separan las cromosomas homólogos se separan, y no es que se separen espacialmente, es que se separan porque el complejo sinaptonómico se disgrega, o sea, ya no está aquí, ya no están unidas vía ese complejo que nos formó las tetradas. Entonces, por eso es que están separadas, pero espacialmente están juntas. Entonces, cuando llegamos a la metafase, cuando ya están alineadas en el eje ecuatorial, por eso en los libros no los ponen juntos, los cromosomas homólogos, porque estaban unidos vía una tetrada. Entonces, ya estando aquí espacialmente juntas los cromosomas homólogos, nos permite que haya una equilibrada distribución de los cromosomas en la anafase. Así pues, en la anafase, cuando cada uno de los cromosomas se va a polos opuestos, los cromosomas homólogos, pues se reparte, si este era el par 1, por ejemplo, y este era el par 2, entonces se reparten de manera equitativa, el uno para acá y el otro para uno para acá, y un uno del cromosoma 2 se va para acá y el otro par se va hacia acá. Entonces debe haber una distribución equilibrada de tal forma que yo aquí tenga un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3, un cromosoma 4 y así hasta el 22, y lo mismo de este lado. Un gonosoma, es decir, un cromosoma X o cromosoma Y de cada lado. Entonces, el complejo sinaptonómico, la recombinación ya vimos, es el intercambio de la información genética entre cromosomas homólogos. Eso es lo normal. Ya después vamos a ver anormalidades. Cuando esto no ocurre de manera normal, genera aberraciones cromosómicas, que es nuestro propósito de la segunda unidad. Entonces, ustedes pueden consultar. Este es el artículo que les mandé en Facebook. Y este es el libro de Alberts, que estoy buscando el link en la página de NIH, a ver si está disponible para enviárselos. Y que ustedes puedan consultar estos temas. Quedemos de hablar de números y me queda pendiente ese punto que siempre, aunque a pesar de que ya llevaron histología, algunos de sus compañeros les genera pues todavía como que los números no les quedan muy claros, pues cómo está eso de los números. Entonces, aquí nosotros empezamos, nuestra célula tiene 23, o sea, nuestra célula es 2N, ¿sí? En donde el N se refiere a un juego de cromosomas. Entonces, ese N son 23 cromosomas. Entonces, un juego de cromosomas está dado por 23 cromosomas. Entonces, mi célula, que es una célula somática, en la mitosis y al inicio pues, de nuestra meiosis, pues nuestra célula también empieza como 2N. Entonces, tanto en mitosis como en meiosis, nuestras células empiezan como 2N. Entonces, en la interfase, las hebras de DNA se duplican y nuestras células siguen siendo 2N. La diferencia es que aquí nuestros cromosomas eran monovalentes, ¿sí? Entonces es algo bien importante, monovalentes. Nuestros cromosomas son monovalentes y nuestras células son diploides. Eso es algo bien importante. Los cromosomas son monovalentes, las células son diploides. Aquí nuestra célula sigue siendo diploide, pero al duplicarse ya nuestros cromosomas, la información genética, nuestros cromosomas son divalentes. Es decir, cada cromosoma lo cuento como uno, pero en realidad vale por dos. Sí, o sea, yo lo cuento como uno, pero en mi cabecita me meto que cada uno de estos cromosomas en realidad vale por dos. Esto cuento como uno, pero vale por dos. Entonces, realmente, virtualmente,
Si yo aquí tengo índice con 46 cromosomas, aquí yo tengo 46 cromosomas divalentes, o sea, aquí yo tengo 46 cromosomas en la mitosis, pero virtualmente, realmente yo tengo 92 cromosomas, pero eso no lo puedo escribir. Yo tengo que decir que tiene 46 cromosomas, pero son divalentes. Entonces, en la metafase tengo mi célula sigue siendo 2N, ¿sí? Con 46 cromosomas. Y entonces, aquí yo tengo mi anafase en donde se reparten los cromosomas y al final, entonces de este lado yo tengo 46 cromosomas y de este lado tengo 46 cromosomas, ¿sí? Porque cada una de estas cromátides hermanas, una vez separadas, ya las cuento como uno. Entonces, el único monumento celular en que la célula tiene sus, este, tiene 92, vuelvo a encimar, tiene 92, 92 cromosomas. Déjenme dar un borrador. Entonces tenemos, es el único momento celular donde tenemos 92 cromosomas. Entonces, aquí al final, cada una de mis células y las células hijas, ya al final de la división, tenemos 46 células. La diferencia es que aquí son mis cromosomas, perdón, cada una de las células tiene 46 cromosomas. Cada una de nuestras células tiene esos cromosomas aquí bivalentes, ¿sí? Y aquí ya son monovalentes. ¿Sí? Ahí está la magia. ¿De dónde? ¿Por qué si tengo 46 aquí? Cada célula tiene 46. Pues porque quieren divalentes y se vuelven monovalentes. ¿De dónde si yo tengo 46, 46, 46 y al final acabo con 46? ¿Dónde estuvo la magia? La magia está en la interfase, donde ocurre la replicación de nuestros cromosomas. Ahora bien, en meiosis, yo empiezo con 2N, es decir, empiezo con 46 cromosomas, ¿sí? Se duplica el genoma, sigo con 2N, o sea, con 46 cromosomas, pero que acuérdense que estos son divalentes, ¿sí? Estos 46 son divalentes, ajá. Es decir, cada uno se cuenta como uno, pero en realidad vale dos. Entonces, pues virtualmente tengo 92 cromosomas, virtual. Después viene la recombinación y en la anafase yo tengo, ahora sí, 23 cromosomas de cada lado. En la anafase se van. Ahora sí hay un reparto, por eso se llama división reduccional. Y entonces ya cuando se dividen en la meiosis 1, cuando termina la meiosis 1, cada célula empieza con 23 cromosomas. Y esos 23 cromosomas son bivalentes. Entonces, aquí nuestros cromosomas son bivalentes. Aquí los cromosomas son bivalentes en la meiosis 1. Y entonces yo aquí empiezo con 23 cromosomas divalentes. Y en la anafase, cuando ya se reparten, pues yo en cada una de nuestras células tengo 23 cromosomas monovalentas. Y entonces ahí están los cuentos que a veces a ustedes no les cuadran, no les explicaron bien o algo pasó, que a veces no saben de dónde salen tantos cromosomas. Entonces, pues es porque recuerden que en la interfase hubo una duplicación. Entonces aquí yo tengo 23 cromosomas monovalentes y aquí 23 cromosomas monovalentes, entonces no hay pierde. Si ustedes los suman todos,
pues al final les dan esos 92 monovalentes que estaban unidos. Entonces 23 son monovalentes. Y entonces al final, al repartirse 23, que cada célula tiene 23, pues son células haploides al final de la meiosis, que les vamos a denominar gametos. ¿Sí? Nuestros gametos son haploides y nuestras células somáticas son diploides, con sus 46 cromosomas. Entonces, bueno, espero que esta parte de los numeritos ya les haya quedado claro y si no, bueno, en la sesión que tenemos para resolver dudas, pues vamos a tratar de que esto quede bien claro. Cualquier duda y en la cajita de los comentarios, chicos, cualquiera puede participar para